¿Alguna vez te has preguntado qué secretos se esconden tras las paredes de una mansión perfecta? Conoce a Alejandro Vargas, un carismático magnate inmobiliario que a sus 37 años parece tenerlo todo. Un imperio empresarial próspero, una extensa propiedad en el exclusivo barrio de La Moraleja y una esposa, Sofía, que espera a su segundo hijo. Pero bajo la capa de lujo y felicidad conyugal se esconde una traición desgarradora. Noche tras noche, Alejandro se escabulle al amparo de la oscuridad, dejando a Sofía angustiada y llena de sospechas. En una sola y explosiva confrontación, sus peores miedos se hacen realidad. ¿Qué harías tú si descubrieras que tu pareja lleva meses con una doble vida? Acompáñanos a descubrir los escandalosos giros de este fascinante drama familiar. Alejandro Vargas era un nombre que solía aparecer en las revistas de finanzas y en las noticias de negocios. A los 37 años, se había convertido en el CEO de Vargas Corporación, un conglomerado de bienes raíces y tecnología. Todos los que conocían a Alejandro por primera vez lo encontraban magnético, alto, de hombros anchos y con una confianza tan practicada que uno sentía que todo era posible si él estaba al mando. Sin embargo, a pesar de su gloria pública, Alejandro era en el fondo un hombre complicado. Estaba casado con Sofía Jiménez, su novia de la universidad. Sofía, de 35 años, era en muchos aspectos la completa opuesta de Alejandro. Mientras él poseía ese aura imponente, Sofía era gentil y modesta, prefiriendo las noches tranquilas en familia a las lujosas galas. Su matrimonio tenía todos los ingredientes de una historia de amor atemporal. Dos estudiantes brillantes de la Universidad Complutense de Madrid que se enamoraron durante las sesiones de estudio y los almuerzos de los domingos. La ambición de Alejandro lo impulsó a través de los rangos, lo que finalmente le trajo una riqueza más allá de sus sueños más salvajes. Mientras tanto, Sofía optó por una carrera en educación infantil antes de convertirse en ama de casa tras el nacimiento de su hija, Clara. Su hija, de 4 años, era una niña vivaz con la sonrisa traviesa de Alejandro y los ojos conmovedores de Sofía. Clara era la luz de la casa Vargas, una niña de ojos grandes y cabello oscuro rizado, que llenaba de alegría cada rincón de la mansión. A Sofía le encantaba ser madre, y con 6 meses de embarazo de su segundo hijo, estaba encantada de darle un hermano a Clara. La vida de Sofía parecía dorada, una casa inmensa en La Moraleja, abuelos cariñosos en ambos lados, una hermana cariñosa llamada Isabel que la visitaba a menudo, y un círculo de amigos que crecía cada año. Sin embargo, cualquiera que prestara atención podría haber notado grietas sutiles formándose en la superficie brillante de su vida. Alejandro a menudo estaba fuera en viajes de negocios, dejando a Sofía sola en la inmensa mansión. El personal de servicio, una niñera y un chófer se ocupaban de las necesidades diarias de Sofía, pero nunca podían llenar el vacío emocional que Alejandro dejaba. Sofía se acostumbró a las cenas solitarias en un comedor para 20 personas. Las noches a menudo se convertían en horas inquietas y ansiosas, esperando los mensajes de texto de Alejandro, confirmando que había aterrizado sano y salvo o que tenía una conferencia telefónica tardía. Una noche, Sofía comenzó a sentir punzadas de duda. Recordó la forma en que Alejandro solía mirarla, como si ella fuera todo su mundo. Ahora, sin embargo, algo en sus ojos había cambiado. Se habían vuelto distantes, como si parte de él estuviera perpetuamente en otro lugar.
Ni siquiera los gritos emocionados de Clara de «Papá está en casa» encendían la misma chispa en él. Sofía intentó desterrar sus sospechas. La vida podía ser estresante para un hombre que controlaba un imperio multimillonario, se decía a sí misma. El estrés hacía eso a la gente. Aún así, de vez en cuando, Sofía encontraba recibos extraños en los bolsillos de Alejandro, de restaurantes a los que nunca iban juntos, o veía mensajes de texto crípticos parpadear en su teléfono. Esto le carcomía el corazón. Una vez lo confrontó con suavidad. «¿Está todo bien en el trabajo? Has estado tenso», le dijo, acariciándole el hombro. Alejandro siempre lo descartaba, como las preocupaciones típicas de un ejecutivo ocupado. Cuando Alejandro recibió una llamada una noche y, momentos después, afirmó que había surgido una reunión de emergencia a la medianoche, el corazón de Sofía se aceleró. Una reunión de medianoche en el centro de Madrid, tan urgente que tenía que irse de inmediato. Sintió que el estómago se le revolvía mientras lo veía irse. El personal fingió no notar nada raro, aunque Sofía era consciente de los susurros apagados cada vez que Alejandro se embarcaba en estas escapadas nocturnas. Vio las miradas de lástima y simpatía en los ojos de la empleada. Algo no estaba bien, y en su instinto, Sofía podía sentir que se avecinaba una tormenta. Nunca imaginó, sin embargo, cuán violenta sería esa tormenta, una que destrozaría sus ilusiones de un matrimonio perfecto y la lanzaría a un mundo de angustia, traición y resiliencia que nunca pensó posible. Sofía se despertó a la mañana siguiente con un corazón apesadumbrado. El sueño la había eludido después de la partida nocturna de Alejandro. Se revolvió en la cama, sintiendo un dolor sordo en el pecho, pero se dijo a sí misma que necesitaba pruebas antes de hacer suposiciones. Después de llevar a Clara a la guardería, Sofía se aventuró al comedor. El personal, demasiado educado para mostrar preocupación abiertamente, mantuvo su habitual deferencia. Alejandro, por su parte, no estaba en la mesa. Ya rara vez lo hacía, especialmente en las noches que trabajaba hasta tarde. Sofía se obligó a comer una tostada. Su estómago se rebelaba con las náuseas matutinas y la ansiedad. El embarazo se sentía más abrumador que nunca, físicamente agotador, con su espalda doliendo, sus pies hinchándose y sus hormonas haciéndola más sensible a cada cambio en el comportamiento de Alejandro. Ese día, Sofía decidió visitar a su hermana, Isabel, que vivía a un corto trayecto en coche. Isabel era un alma pragmática, del tipo que enfrentaba los problemas de frente con un coraje inquebrantable. Después de que el chofer de Sofía la dejara en la modesta pero acogedora casa de Isabel, sintió que sus hombros se relajaban un poco. El lugar de Isabel estaba lejos de la mansión de los Vargas, sin grandes fuentes ni acres de céspedes bien cuidados, pero tenía calidez y una sensación de confort genuino. Las hermanas se sentaron en un sofá de color crema, con el gato de Isabel, Bigotes, encaramado en el respaldo, con la cola moviéndose, como si sintiera la tensión de Sofía. «Suéltalo, Sofía», dijo Isabel mientras le ofrecía un vaso de agua. «¡Te ves pálida!». Sofía intentó calmar su voz, pero las palabras salieron a borbotones. Le contó a Isabel sobre las ausencias frecuentes de Alejandro, la llamada telefónica de medianoche, los recibos sospechosos. Aunque no tenía pruebas concretas, cada fibra de su ser gritaba que Alejandro estaba haciendo algo más allá de las preocupaciones comerciales ordinarias. Isabel escuchó, su expresión grave. «¿Se lo has preguntado directamente?», le preguntó,
echándose su cabello lacio y negro detrás del hombro. Sofía suspiró, sintiendo que las lágrimas le picaban en los ojos. Sí, él siempre dice que es por trabajo, o que estoy imaginando cosas, y tal vez lo estoy. Tal vez solo estoy hormonal, pero algo no está bien. Isabel se tocó la barbilla pensativamente. No estás loca ni paranoica. Estás embarazada y eres sensible a los cambios en tu entorno. Alejandro ha cambiado, Sofía. Lo he visto en la forma en que apenas habla en las reuniones familiares. Siempre está mirando su teléfono. Me dices que has encontrado recibos que no tienen sentido. Tú lo conoces mejor que nadie. Confía en tus instintos. Aunque esta conversación le quitó un peso de encima a Sofía, el hecho de que alguien la creyera no eliminaba la sensación de pavor que la invadía. Esa misma noche, Alejandro regresó a casa, cerca de las 2 de la mañana, sin otra explicación que largas negociaciones con un importante cliente internacional. Se quitó su traje a medida y se desplomó en la cama, sin notar que Sofía estaba completamente despierta, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Unas noches más tarde, las sospechas de Sofía se solidificaron. Se despertó en mitad de la noche por un zumbido sordo, solo para ver a Alejandro saliendo sigilosamente por la puerta del dormitorio. Las luces del pasillo estaban apagadas, y afuera, en el resplandor plateado de la luna, ella observó desde la ventana cómo Alejandro se subía al asiento del conductor de su Maserati azul medianoche, acelerando sin siquiera mirar hacia atrás. Esa descarada partida cortó el alma de Sofía como una cuchilla. Ni siquiera intentó volver a dormir. Su mente giraba, conjurando las peores posibilidades. Por la mañana, decidió actuar. Sofía llamó a un contacto personal, Javier Morales, un investigador privado que Isabel conocía a través de un amigo en común. Javier había ayudado a Isabel una vez, cuando un antiguo arrendador se negaba a devolverle el depósito de seguridad, y fue muy recomendado por su discreción y minuciosidad. Sofía nunca pensó que se rebajaría a contratar a un detective para vigilar a su marido, pero la desesperación superó a su orgullo. Cuando Javier llegó, Sofía le pidió absoluta confidencialidad. Le dio las fechas y horas en que Alejandro solía salir de la casa y le entregó fotografías del Maserati de Alejandro y las direcciones de todas sus oficinas. Javier, un hombre fornido con ojos amables, escuchó atentamente e hizo preguntas que aceleraron el pulso de Sofía. ¿Con qué frecuencia se va por la noche? ¿Has notado algún patrón en particular? ¿Tiene una asistente personal que podría estar encubriéndolo?, preguntó Javier, garabateando notas en un pequeño cuaderno de cuero. Sofía respondió lo mejor que pudo. Cuando estuvo satisfecho, Javier prometió comenzar la vigilancia de inmediato. Entiendo la sensibilidad de esta situación, dijo, con voz firme, y te prometo que, pase lo que pase, obtendrás la verdad. Esa noche, Sofía se paseó por el suelo de su dormitorio, esperando que Alejandro regresara. Para su sorpresa, llegó a casa a una hora razonable. No ofreció explicaciones, ni disculpas, solo un bostezo cansado. Sofía intentó leer su expresión, buscando cualquier signo de culpa o arrepentimiento, pero su rostro era tan inescrutable como una piedra pulida. Le pareció escalofriante que pudiera estar tan tranquilo. A la mañana siguiente, una serie de textos de Javier aparecieron en su teléfono. Cada texto llevaba una sacudida eléctrica de miedo e inevitabilidad. Tengo algo, se leía en uno. Necesito más tiempo para confirmar, decía otro. Sofía apenas podía respirar, mucho menos comer o concentrarse en su atención prenatal. Todo lo que podía hacer
era esperar el día en que Javier le presentara la evidencia que destrozaría su matrimonio. En una semana, Javier Morales reunió suficiente información para sacudir el ya frágil mundo de Sofía. El investigador privado solicitó una reunión en un discreto café de Madrid. Sofía, ansiosa por evitar cualquier encuentro con personas que los conocieran, usó gafas de sol y un vestido azul marino que ocultaba su creciente barriga de embarazada. Cuando se deslizó en una cabina de la esquina, Javier la estaba esperando, con el rostro sombrío. «Lamento tener que hacer esto», comenzó, colocando una carpeta gruesa sobre la mesa. «Pero parece que tus sospechas eran correctas». Sofía apenas podía hablar mientras abría la carpeta. Dentro había fotos de Alejandro en restaurantes, en un lujoso complejo de apartamentos, y lo más desgarrador, besando a una mujer con cabello castaño largo. La mujer parecía unos años más joven que Sofía. Era alta y elegante, con un impecable sentido del estilo. Su nombre, reveló Javier, era Valeria Medina. Era una ejecutiva de marketing de una de las filiales de Alejandro, una influencer en ciernes a menudo fotografiada en eventos elegantes. Sofía solo podía mirar fijamente, con lágrimas a punto de derramarse. ¿Dónde fueron tomadas?», preguntó, su voz apenas un susurro. Javier señaló las fotos. «Ese es un salón en Beverly Hills, y esta de aquí es la entrada de un piso en el centro de Madrid. Por mis observaciones, Alejandro ha visitado su lugar 4 veces esta semana, siempre después de medianoche. Se queda unas horas y luego se va al amanecer». El estómago de Sofía se revolvió. Sus ojos se detuvieron en una imagen particular de Alejandro, sosteniendo la mano de Valeria mientras caminaban hacia lo que parecía un bar chic en una azotea. Estaba sonriendo de una manera que Sofía no había visto en mucho tiempo, relajado, incluso alegre. El dolor fue inmediato y visceral. «Puedo obtener más detalles si quieres», ofreció Javier con suavidad. «Pero desde un punto de vista profesional, tienes pruebas más que suficientes. Lo siento». Su garganta se sintió reseca. «No, gracias. Esto es suficiente». De camino a casa, Sofía luchó con emociones conflictivas. Traición, angustia, ira y una extraña, entumecida aceptación de que todo esto era, de hecho, real. Era como si hubiera salido de su propia vida y estuviera mirando desde la distancia, impotente para cambiar lo que veía. Esa noche, Alejandro regresó de otra reunión de negocios. Sofía lo confrontó en la sala de estar, con las fotos esparcidas por la mesa de centro de mármol. Él se congeló en la puerta. El color se le fue de la cara. El tiempo pareció detenerse en ese momento. La risa de Clara resonó desde la guardería de arriba, un recordatorio suave de la vida que estaba a punto de ser destrozada por la realidad de estas imágenes. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Sofía, con los ojos llenos de lágrimas. Apenas podía mantener la voz firme. La mirada de Alejandro se desvió, buscando una mentira, una escapatoria, alguna racionalización. Finalmente, soltó un suspiro tembloroso. «Unos meses», admitió. «No se suponía que pasara así. No se suponía que pasara así». La voz de Sofía se quebró. «¿Cuánto tiempo me has estado mintiendo, escabulléndote por la noche? ¿Sabe ella que estoy embarazada?» Alejandro se pasó una mano por el pelo, incapaz de mirarla a los ojos. «Ella lo sabe», murmuró. «Es complicado, Sofía. Estaba bajo mucho estrés. Nunca quise hacerte daño». «Nunca quise hacerte daño», dijo Sofía, su tono más agudo de lo que jamás había oído. «Me mentiste durante meses. Has estado con otra mujer mientras yo estoy aquí, llevando a tu hijo, Alejandro». Ella esperaba que Alejandro cayera de rodillas, que suplicara su perdón, que jurara que fue un error.
En cambio, ofreció una serie de excusas a medias. Estrés, crisis de la mediana edad, una búsqueda de emoción que sentía que había perdido en su relación. Cada palabra era como sal en una herida abierta. La respiración de Sofía se volvió agitada. Se puso una mano en el vientre como para proteger a su hijo nonato de la fealdad que se desarrollaba. «Lárgate», susurró. Alejandro pareció atónito, como si no hubiera anticipado su enojo. «Sofía, hablemos de esto. Resolvámoslo». Ella se rió, un sonido amargo y vacío. ¿Hablar de qué? ¿De que te escabulles en mitad de la noche para estar con ella? Durante todo este embarazo, he estado sufriendo sola mientras tú te divertías de lo lindo, por lo que parece. Vete con ella si ahí es donde quieres estar. He terminado. Y así Alejandro se fue, aunque no fue lejos, solo a la casa de invitados, en los vastos terrenos de la finca. Su orgullo no le permitía dejar la propiedad que él creía que era suya por derecho. Pero para Sofía, esa noche fue el principio del fin. Las ilusiones se habían desvanecido y ya no había más fingimiento de que Alejandro simplemente estuviera demasiado ocupado. La amante tenía un nombre, Valeria Medina, y un rostro. Su marido tenía una vida secreta. Sofía pasó los siguientes días en una neblina. Alejandro todavía estaba en la propiedad, aunque confinado a la casa de invitados, y Clara era la única razón por la que Sofía mantenía alguna apariencia de compostura. Su hija era demasiado joven para entender por qué papá de repente dormía en otro lugar, pero sentía la tensión. Hacía preguntas con toda la curiosidad inocente de una niña. ¿Papi hizo algo malo? ¿Por qué ya no desayunan juntos? El corazón de Sofía se rompía cada vez que tenía que forzar una sonrisa y desviar las preguntas de Clara con un «Solo le estamos dando a papá un poco de espacio, cariño». Durante el día, Sofía se ocupaba con sus chequeos prenatales, almorzando con Isabel y atendiendo algunas de las obligaciones filantrópicas a las que se había comprometido meses antes. Por la noche, lloraba en silencio en su habitación, reviviendo los últimos meses de su vida como un disco rayado. Ansiaba los días en que Alejandro la abrazaba después de regresar de un viaje de negocios y la entretenía con emocionantes historias de acuerdos corporativos que había cerrado en Tokio. Echaba de menos los momentos de afecto espontáneo, las escapadas de fin de semana, las tardes tranquilas que solían pasar viendo viejas películas en blanco y negro. Ahora, cada vez que lo veía pasar por los pasillos de la casa principal para saludar a Clara o hacer una llamada telefónica en el estudio, sentía que se le oprimía el pecho. Alejandro parecía reacio a empacar sus cosas e irse por completo, como si quedarse en la casa de invitados preservara una pizca de control sobre su matrimonio y su familia. Sofía comenzó a darse cuenta de que Alejandro ya no era el hombre con el que se había casado. Él protegía su reputación por encima de todo. Ella sospechaba que, para él, admitir ante su familia y amigos que su matrimonio se estaba desmoronando sería un golpe a su imagen. Tal vez también se sentía genuinamente culpable por haberla lastimado, pero no lo suficientemente culpable como para dejar a Valeria. Una tarde, mientras Sofía leía en el solarium con Clara, escuchó la voz de Alejandro desde el pasillo. Estaba en una llamada telefónica. Se tensó, escuchando la mención de Valeria. En cambio, lo escuchó discutiendo un nuevo acuerdo de adquisición con alguien llamado Ricardo, uno de sus socios comerciales clave. El tono de voz de Alejandro denotaba tensión.
Sofía reconoció que se sentía acorralado, no solo en su vida personal, sino también en sus tratos profesionales. Clara, ajena al drama de adultos que la rodeaba, continuó coloreando en un cuaderno. Sofía se preguntó si lo mejor para Clara sería llevarla a otro lugar, lejos de este ambiente sofocante. 2 días después, Alejandro acorraló a Sofía en la sala de estar, con un aspecto extrañamente dubitativo. El orgullo en sus ojos se había atenuado. Sofía, comenzó, creo que tenemos que hablar sobre cómo avanzar. Sofía se cruzó de brazos protectoramente. ¿Avanzar? Te pedí que te fueras. Alejandro frunció el ceño, con la frustración destellando en su rostro. Mira, no puedo simplemente dejarlo todo. Tengo responsabilidades aquí, mi hija, nuestro hijo nonato y el negocio que se dirige desde esta propiedad. Yo todavía te amo, Sofía. Lo creas o no, lo hago. Ella resistió el impulso de burlarse. Me amas tanto que estabas dispuesto a engañarme con otra mujer. Sus ojos parpadearon. Estoy confundido. Valeria es una distracción, una escapatoria, pero no es tan simple. Sofía cerró los ojos, pellizcándose el puente de la nariz. Podía sentir a su bebé moviéndose dentro de ella, un pequeño recordatorio de que la vida seguía avanzando, sin importar cuán rota se sintiera ella. Bueno, para mí es simple, se las arregló para decir. Tomaste una decisión. Me traicionaste. ¿Crees que me voy a quedar aquí, embarazada y humillada, para que puedas tener tu pastel y comértelo también? Puede que alguna vez haya sido así de ingenua, pero he terminado. Alejandro dio un paso más cerca, su voz temblando ligeramente. Quiero estar involucrado con el bebé y con Clara. No quiero perder a mis hijos. A Sofía se le llenaron los ojos de lágrimas. Por un momento, vio un destello de sinceridad en su mirada, un atisbo del Alejandro que solía conocer. No te negaré a tus hijos, susurró, pero ya me has perdido a mí. La conversación terminó allí, abruptamente, dolorosamente. Alejandro regresó a la casa de invitados, y Sofía se quedó sola en la mansión, que ahora se sentía como una prisión. Ella sabía que el personal susurraba sobre las tensiones, que le lanzaban miradas de tristeza al pasar. Comenzó a empacar artículos pequeños, sin estar del todo segura de si estaba lista para irse, pero necesitando alguna sensación de control. Mientras doblaba la ropa de Clara y su propia ropa de maternidad, se decía a sí misma que necesitaba un plan real, para escapar de este ambiente tóxico. Las noticias del romance de Alejandro finalmente llegaron a oídos de sus familias y amigos cercanos. Quizás el personal había dejado escapar algo, o tal vez Isabel se lo había confiado a un amigo que se lo confió a otro, y así sucesivamente. Antes de que Sofía pudiera contener el daño, sus padres, Roberto y Carolina Jiménez, llegaron de Valencia, visiblemente angustiados. Roberto era un policía retirado, ferozmente protector de sus hijas. Casi golpeó la puerta de Alejandro en la casa de invitados, exigiendo una explicación. Sofía tuvo que intervenir para evitar que su padre empeorara la situación. Carolina, por otro lado, pasó horas al lado de Sofía, acariciándole el pelo mientras lloraba. Mientras tanto, los propios padres de Alejandro, Nicolás y Penélope Vargas, estaban indignados por el escándalo que amenazaba con empañar el nombre de los Vargas. Aunque Nicolás era conocido por ser un tradicionalista incondicional y un padre severo, condenó la infidelidad de Alejandro. Penélope intentó negociar una reconciliación. Sus súplicas pronunciadas
con una voz temblorosa de furia reprimida. Para los Vargas, la fachada de la perfección importaba por encima de todo, y el romance de Alejandro con una empleada era la peor pesadilla de relaciones públicas. En medio de estas confrontaciones familiares, Valeria Medina se hizo presente en los medios. Unas pocas fotos de paparazzi aparecieron en línea, capturando a Alejandro y Valeria en Madrid, alimentando aún más los rumores de sus escapadas extramatrimoniales. Sofía se estremecía cada vez que veía el nombre o el rostro de Valeria en las redes sociales, a menudo acompañado de columnas de chismes morbosos que especulaban sobre la lealtad de Alejandro a su esposa. Los titulares eran tan sensacionalistas como crueles. ¿Cambia Alejandro Vargas a su matrimonio por una llama más joven? ¿O esposa embarazada abandonada? El escándalo de los Vargas se profundiza. Sin embargo, lo que más le dolió a Sofía fue la tibia defensa de Alejandro hacia ella. Los comunicados de prensa de Vargas Corporación simplemente decían: "No comentamos sobre asuntos personales", mientras que las propias redes sociales de Alejandro se mantenían con fotos cuidadosamente seleccionadas de eventos corporativos y de iniciativas filantrópicas, nada que indicara el caos en casa. El único consuelo de Sofía provenía de Clara, que permanecía felizmente ajena a las complejidades y la crueldad de la vida adulta. Cada noche, mientras Sofía metía a Clara en la cama, le leía un cuento de hadas o le cantaba una nana, con la esperanza de preservar esta inocencia fugaz durante el mayor tiempo posible. Pero la sofocante tensión estaba afectando la salud de Sofía. En su siguiente chequeo prenatal, su médico expresó preocupación por la presión arterial elevada y le aconsejó que minimizara el estrés. «Necesita descansar, señora Vargas», dijo amablemente la doctora Sánchez, ajustándose el estetoscopio alrededor del cuello. «El estrés puede provocar complicaciones». Sofía forzó una sonrisa. Quería reírse de lo absurdo del consejo. ¿Cómo podía descansar cuando su mundo se estaba desmoronando? Al regresar a casa de la clínica, encontró a Alejandro paseando por el vestíbulo, con el ceño fruncido en sus atractivas facciones. «Necesitamos hablar», dijo con brusquedad. «No estoy de humor para escuchar tus excusas», respondió Sofía, esquivándolo. Alejandro le puso una mano en el brazo, un toque que le hizo erizar la piel con sentimientos contradictorios. «Se trata de la junta directiva de Vargas Corporación. Les preocupa que este escándalo dañe nuestra imagen. Quieren que aborde los rumores públicamente». Sofía lo miró fijamente con una mirada aguda. «¿Así que ahora te importa cómo se ve esto para todos los demás? No te importó cuando empezaste a escabullirte para ver a Valeria, pero ¿te importa ahora que tu precioso imperio está amenazado?» Él exhaló. La frustración era evidente. «¿Crees que estoy orgulloso de lo que he hecho? Cometí un error». «¿Un error?», interrumpió Sofía. «Escabullirte, noche tras noche, acostarte con la misma mujer durante meses, eso no es un error. Eso es una elección». Él abrió la boca para discutir, pero no salieron palabras. Sofía pasó a su lado, dirigiéndose a las escaleras. Sintió una intensa ola de mareo. Su presión arterial se disparaba. Aferrándose a la barandilla, se obligó a calmar su corazón. El estrés era lo último que necesitaba en ese momento. A medida que pasaban los días, el punto muerto continuaba. Alejandro permanecía en la propiedad, mientras Sofía se encerraba en su dormitorio, tratando de proteger a Clara del drama. La tensión se desbordó cuando, una noche, Sofía escuchó la voz de Alejandro subiendo desde la sala de estar. Salió a investigar y lo encontró discutiendo con Valeria por teléfono. La furia en su tono la tomó por sorpresa.
Te dije que esto es complicado, gritó, paseando de un lado a otro. No puedo simplemente anunciar nuestra relación al mundo, especialmente ahora. Mi familia, mi esposa, están en un caos. Una fría comprensión se apoderó de Sofía. Alejandro estaba dividido entre preservar su imagen pública, cuidadosamente elaborada, tratar de evitar que la madre de sus hijos se fuera y apaciguar a Valeria, cuyas ambiciones evidentemente estaban eclipsando su discreción. Sofía soltó una risa amarga. El hombre que una vez creyó que era su roca se había convertido en un extraño, atrapado en una red que él mismo había tejido. Se alejó silenciosamente de la sala de estar y se dirigió a la habitación de Clara, donde su hija dormía profundamente, soñando pacíficamente. Esa noche, mientras observaba el rostro sereno de su hija, Sofía resolvió que había llegado a su límite. Su bebé nacería en unos meses, y se negó a traer otra vida a este ambiente opresivo. Se iría, con o sin la bendición de Alejandro. Había llegado el momento de protegerse a sí misma y a sus hijos. A la mañana siguiente, Sofía se despertó con una sensación de sombría determinación. Llamó a sus padres y a su hermana, explicándoles que tenía la intención de dejar a Alejandro, al menos por un tiempo, y que necesitaba un lugar estable para quedarse. Isabel inmediatamente le ofreció su casa, pero a Sofía le preocupaba que el bungalow de 2 dormitorios de su hermana pudiera ser demasiado pequeño con un recién nacido en camino. Sus padres, por otro lado, tenían una residencia más grande en Valencia, suficiente espacio para que Sofía y sus hijos encontraran un santuario hasta que ella decidiera sus siguientes pasos. Sofía reunió documentos: su certificado de matrimonio, el certificado de nacimiento de Clara, sus registros médicos y suficiente ropa para ella y Clara para durar unas semanas. También sacó una pequeña maleta de artículos para bebé que había estado coleccionando en anticipación a la nueva llegada. Pequeños peleles, mantas suaves, algunos juguetes de peluche. El acto de empacar estos objetos inocentes para un niño que estaba a punto de nacer en tal confusión le desgarró el corazón. Para su sorpresa, Alejandro no estaba en la casa de invitados esa mañana. Un miembro del personal le informó que se había ido temprano para una reunión urgente. Sofía reprimió una risa sin alegría. Alejandro probablemente no tenía ni idea de que su esposa estaba a punto de irse para siempre. Tal vez se había ido al piso de Valeria, o tal vez realmente tenía una emergencia de negocios. De cualquier manera, a Sofía no le importaba. A media tarde, el plan de Sofía estaba en marcha. Ella y Clara viajarían a Valencia con Isabel, que había venido tan pronto como recibió la llamada de Sofía. Justo cuando estaban cargando las maletas en el coche de Isabel, el elegante Maserati de Alejandro se detuvo. Salió con la alarma destellando en su rostro al ver a su esposa e hija preparándose para partir. «¿Qué está pasando?», exigió, corriendo para interceptarla. «¿A dónde llevas a Clara?». Sofía le indicó a Clara que se subiera al coche primero, no queriendo que su hija presenciara la fealdad de esta confrontación. Luego enderezó los hombros y miró a Alejandro a los ojos. «Me voy», afirmó, cada sílaba resonando con finalidad. «Necesito espacio. No puedo hacer esto más, Alejandro». El pánico parpadeó en su mirada. «No puedes simplemente llevarte a mi hija lejos de mí. Tenemos que hablar sobre la custodia, sobre los arreglos de vida». Ella sacudió la cabeza. «No hablaremos de nada hasta que esté en un lugar donde no me ahogue en la angustia. Puedes hablar con mi abogado si quieres, pero por ahora,
Clara y yo nos vamos. Puso una mano protectora sobre su vientre. Y este bebé viene conmigo. Alejandro se acercó, obligándola a mirar esos ojos, que una vez habían sentido amor por ella. Sofía, sé que he sido un idiota. Estoy tratando de resolver las cosas. No hagas nada precipitado. ¿Precipitado? Casi se rió. Estos son meses, tal vez años de traición, Alejandro. Meses de secretos, mentiras y citas nocturnas. Te di mi corazón, mi confianza, y tú lo escupiste. Ya no me importa tu confusión. Me importa el bienestar de mis hijos. Él luchó por encontrar las palabras correctas. Y por un segundo, Sofía pensó que veía lágrimas brillando en sus ojos. Pero el recuerdo de él, besando a Valeria afuera de ese piso, destelló en su mente, y su determinación se endureció. Alejandro extendió la mano para sostenerla de ella, pero ella se apartó. «Seamos civilizados por el bien de Clara», dijo suavemente. «Pero no se me faltará el respeto. Necesito tiempo para sanar y decidir cómo avanzar». Con eso, se subió al asiento del pasajero junto a Isabel. Alejandro se quedó congelado, con las manos apretadas a los costados. Sofía se negó a mirarlo mientras se alejaban, concentrándose, en cambio, en el rostro angelical de Clara en el espejo retrovisor. La niña tarareaba una canción de cuna, ajena a la decisión que le cambiaría la vida que su madre acababa de tomar. El corazón de Sofía latía con una mezcla de miedo, tristeza y una pizca de alivio. Estaba entrando en lo desconocido, cortando lazos con la vida que había construido minuciosamente con Alejandro. Pero también se estaba liberando de los grilletes de la traición. En ese momento, se prometió a sí misma que haría lo que fuera necesario para proteger a sus hijos, incluso si eso significaba empezar de nuevo por completo. Llegar a la casa de sus padres en Valencia se sintió como entrar en otro mundo. La casa era una acogedora vivienda suburbana de una sola planta con un jardín bien cuidado. Roberto y Carolina Jiménez dieron la bienvenida a Sofía con los brazos abiertos, llevándola a la habitación de invitados que habían preparado. Clara chilló de alegría al ver una cesta llena de juguetes y libros para colorear puestos por sus abuelos. Un esfuerzo reflexivo para que se sintiera como en casa. A pesar de la cálida hospitalidad de sus padres, Sofía sintió una oleada de emociones conflictivas en el momento en que desempacó sus maletas. Se hundió en la cama, presionando una mano contra su vientre y luchando contra el impulso de llorar. Estaba agradecida de tener un lugar seguro, pero también inundada de una abrumadora sensación de fracaso. Esta no era la vida que había imaginado, casada con un hombre exitoso, criando a sus hijos en una mansión, solo para terminar de vuelta en la casa de su infancia, con el corazón roto y a la deriva. Isabel, al ver la angustia de Sofía, cerró suavemente la puerta del dormitorio detrás de ellas. «Oye», dijo, sentándose junto a su hermana. «No estás sola, Sofía. Mamá y papá te apoyan. Yo te apoyo. Y estás haciendo lo correcto para Clara y el bebé». Sofía asintió, tragándose el nudo en la garganta. «Simplemente nunca pensé que estaría en esta posición. Alejandro y yo construimos una vida juntos. Una parte de mí todavía no puede creer que me fui». Isabel colocó una mano reconfortante en el hombro de Sofía. «Tenías que hacerlo. No estabas a salvo allí, emocional, psicológica, y el bebé necesita un ambiente libre de estrés». Esa tarde, Sofía habló en privado con su padre. Roberto, con su exterior brusco, trató de mantener su ira hacia Alejandro a raya. Ofreció algo que Sofía no esperaba: asesoramiento legal.
Tengo un amigo, Marcos Benítez, dijo Roberto en un tono tranquilo y mesurado. Es abogado de derecho de familia aquí en Valencia. Te ayudará a resolver la custodia, el apoyo financiero, todo. La cabeza de Sofía dio vueltas. Nunca había considerado lo complicado que podría ser una posible separación o divorcio. Alejandro podría pelear conmigo, dijo en voz baja. No porque me quiera a mí, sino porque no dejará que su imagen pública sufra un golpe. Intentará darle la vuelta a la situación, o simplemente podría intentar abrumarme con abogados caros. La mandíbula de su padre se tensó. Entonces estaremos listos. Eres nuestra hija. Haré todo lo que esté en mi poder para protegerte. Con el aliento de sus padres, Sofía se puso en contacto con Marcos Benítez y concertó una consulta preliminar. Por teléfono, Marcos le proporcionó una lista de documentos que necesitaría para un posible caso de custodia y divorcio. Registros financieros, extractos bancarios, escrituras de propiedad, acuerdos prenupciales, si los hubiera. Sofía se dio cuenta de que apenas conocía el alcance total de las posesiones de Alejandro. El hombre tenía su riqueza ligada a numerosas entidades corporativas. La tarea de desentrañar las finanzas le parecía abrumadora, pero Sofía siguió adelante. Ahora no tenía otra opción. Mientras tanto, Clara se adaptó sorprendentemente bien a su nuevo entorno. Quizás fue la novedad de vivir con los abuelos que la adoraban, o tal vez la inocencia de la juventud hizo que las transiciones fueran más fáciles. Cada noche, Clara insistía en que Sofía le leyera el mismo libro de imágenes, Buenas noches, Luna, al igual que solían hacer en La Moraleja. La rutina era un recordatorio reconfortante de que algunas partes de su vida permanecían intactas. A medida que los días se convertían en una semana, las llamadas de Alejandro se hicieron más frecuentes. Sofía, con la guía de su médico, había decidido bloquear el estrés y la negatividad tanto como fuera posible, pero permitió que Clara hablara con su padre por videollamada. Miró desde la distancia cómo Clara charlaba emocionada sobre su nuevo dormitorio y la diversión que tenía con el abuelo Roberto. Alejandro hizo varios intentos de hablar directamente con Sofía, pero ella se mantuvo firme. Solo se comunicaría con él por texto o correo electrónico sobre asuntos relacionados con el bienestar de Clara. Aún así, la curiosidad la atormentaba. Se sintió obligada a revisar las redes sociales en busca de cualquier señal de Alejandro o Valeria, pero resistió la tentación, sabiendo que solo abriría heridas frescas. Una tarde, Sofía recibió una llamada inesperada de una vieja amiga, Miranda Blanco, que trabajaba en relaciones con los medios para una de las iniciativas filantrópicas de Alejandro. «Hola, Sofía», dijo Miranda con vacilación. «Solo quería que supieras que ha habido rumores de que Alejandro y Valeria aparecieron juntos en un evento de gala anoche. Están circulando fotos. Lo siento mucho». Sofía tragó. Su corazón se apretó. Agradeció a Miranda por informarle. Aunque había dejado a Alejandro, escuchar que estaba de juerga con Valeria tan abiertamente todavía le dolía. Trató de concentrarse en su nueva realidad, prepararse para el bebé, asegurarse de que Clara permaneciera despreocupada y forjar un camino a seguir con asesoramiento legal. Sin embargo, la presencia de Alejandro se cernía como una nube de tormenta, amenazando con llover en cualquier momento. 2 semanas después de llegar a Valencia, Sofía se reunió con Marcos Benítez en persona. Era un hombre alto y de voz suave que irradiaba competencia y empatía. Se sentaron en su oficina decorada con buen gusto, con una estantería de libros de leyes que se cernía detrás de él. Sofía agarró una carpeta que contenía los documentos que logró traer de la mansión.
Dada la evidencia de la infidelidad, comenzó Marcos, escaneando la carpeta. Podría solicitar el divorcio por motivos de adulterio. Pero España es un estado de divorcio sin culpa, por lo que el romance no necesariamente te otorgará un mejor acuerdo solo por esa base, aunque podría influir en las consideraciones de manutención conyugal y custodia, especialmente si el comportamiento de Alejandro afecta el bienestar de los niños. Sofía asintió, sintiendo una oleada de nervios. Alejandro es millonario, posiblemente multimillonario si consideras todo el conglomerado. No quiero ser codiciosa, pero necesito lo suficiente para el futuro de Clara y el nuevo bebé. Marcos se quitó las gafas de lectura y se inclinó hacia adelante. Es comprensible. Comencemos por solicitar divulgaciones financieras. La ley le exigirá a Alejandro que proporcione detalles sobre todos sus activos, ingresos y deudas. En cuanto a la custodia, propondremos un plan de crianza que priorice el interés superior de tus hijos. Ella inhaló profundamente. Él peleará. No me dejará ir fácilmente. Su orgullo... Bueno, sabes cómo es con los hombres poderosos. Marcos le ofreció una sonrisa tranquilizadora. Lo manejaremos. Mientras tanto, concéntrate en tu salud y en el embarazo. Déjame a mí las complejidades legales. Esa noche, Sofía se quedó despierta en la cama, contemplando la enormidad de su decisión. Sentía que estaba entrando en un campo de batalla donde Alejandro tendría todas las ventajas: riqueza, conexiones, una imagen pública pulida. Pero también sabía que estaba haciendo lo correcto. Sus hijos merecían una madre que estuviera íntegra, no destrozada por la traición. La reacción de Alejandro a los papeles legales llegó rápidamente. Una semana después de presentar la demanda, Sofía recibió un aluvión de textos de él que oscilaban entre la ira y el arrepentimiento. En un momento estaba arremetiendo, acusándola de exagerar, y al siguiente estaba rogando por otra oportunidad. Le resultaba cada vez más difícil navegar por sus cambios emocionales. Durante una videollamada con Clara, Alejandro solicitó hablar con Sofía directamente. Ella dudó, pero accedió. El rostro de Alejandro llenó la pantalla, una mezcla de desesperación y frustración grabada en sus rasgos. «¿Cómo puedes arrastrarnos a la corte?», exigió. Su voz temblaba con una ira apenas contenida. «Tenemos una hija juntos y otro en camino. Deberíamos resolver esto de manera amistosa. ¿Quieres que Clara crezca en un hogar roto?». Las mejillas de Sofía se calentaron de furia. «Ya estaba roto cuando decidiste tener un romance. Yo no soy la que destruyó nuestro matrimonio, Alejandro. Intentamos hablar, pero nunca dejaste a Valeria. No me culpes por hacer lo que tengo que hacer». Él se pasó una mano por la cara, suspirando. «No entiendes la presión bajo la que estoy. El negocio está en una posición precaria. La junta está al límite por el escándalo. Estoy tratando de evitar que todo se desmorone». Sofía no pudo evitar la risa amarga que se le escapó. «¿Y qué crees que estoy haciendo yo, Alejandro? Estoy embarazada, sola, y tratando de construir una vida para nuestros hijos lejos del caos que tú creaste». Se miraron fijamente a través de la pantalla. El silencio crepitaba con una tensión no resuelta. Finalmente, Alejandro colgó la llamada abruptamente, dejando a Sofía temblando. Una vez había visto a Alejandro como su caballero de brillante armadura. Ahora era un hombre desesperado por controlar una narrativa que ya no podía manejar. Las semanas se alargaron en meses y el embarazo de Sofía avanzó. Cada día traía nuevos desafíos, declaraciones legales, comunicación a través de abogados y el costo emocional de romper un matrimonio que había cuidado durante casi una década. Sin embargo, en medio de la confusión, Sofía encontró fuentes inesperadas de fuerza.
Comenzó a reconectarse con viejos amigos en Valencia y a ser voluntaria en un centro comunitario local que su madre frecuentaba. Aunque estaba muy embarazada, ayudó a organizar programas de lectura para niños y cuidado infantil básico, encontrando consuelo en la risa de los niños. Le recordaba el trabajo gratificante que una vez persiguió como maestra. Sofía también encontró apoyo en un pequeño grupo de yoga prenatal. Allí conoció a mujeres de diversas clases sociales, cada una con su propia carga. Madres solteras, madres trabajadoras, madres primerizas mayores. Estas conexiones le permitieron a Sofía compartir su historia y escuchar las experiencias de otras, rompiendo el aislamiento que había sentido durante meses. Cuando le confió a una futura madre llamada Lucía sobre el romance de Alejandro y su batalla legal en curso, Lucía le apretó la mano con calidez. «Superarás esto», dijo con una sonrisa de apoyo. «Tu bebé será más fuerte por tener una madre que se negó a ser destrozada». Días antes de su fecha de parto, Sofía recibió una llamada de Marcos Benítez. «Buenas noticias», dijo, sonando aliviado. El equipo de Alejandro envió una oferta para un acuerdo de custodia y manutención provisional. No es definitivo, pero parece que está dispuesto a cooperar, al menos financieramente. La mano de Sofía tembló un poco mientras sostenía el teléfono. «Eso es un avance. Están sugiriendo la custodia legal conjunta para Clara, contigo manteniendo la custodia física principal. Alejandro quiere derechos de visita, que se pueden resolver los fines de semana o a través de visitas programadas en Valencia. También ha acordado cubrir todos los costos médicos de tu embarazo, más la manutención de los hijos. El acuerdo final requerirá más negociación, pero este es un paso positivo». Sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio. Estaba lejos de ser perfecto. Todavía le esperaba un laberinto entero de legalidades, pero al menos por ahora, Alejandro estaba reconociendo sus responsabilidades. Sofía sintió un atisbo de esperanza de que, sin nada más, seguiría siendo un padre presente para Clara y el bebé. Esa noche, les contó a sus padres lo sucedido. Roberto asintió solemnemente, ofreciendo una rara sonrisa. Incluso si Alejandro lo está haciendo para salvar las apariencias o apaciguar a su junta directiva, es bueno para ti y los niños. Sofía no podía discutir eso. Una sensación de optimismo cauteloso se apoderó de ella, incluso mientras se preparaba para las pruebas emocionales de dar a luz sin un marido a su lado. Se permitió una pequeña chispa de felicidad, imaginando el momento en que sostendría a su recién nacido en sus brazos, libre de las mentiras que una vez habían estrangulado su espíritu. Una noche, solo unos días antes de su fecha de parto programada, el teléfono de Sofía sonó. Era Alejandro. Ella dudó, con el corazón acelerado, pero contestó. «Estoy en Valencia», dijo, «en un hotel cerca de la casa de tus padres. Necesito verte, por favor». La mente de Sofía se aceleró. «¿Por qué?», preguntó, agarrando el teléfono con más fuerza. «Necesito disculparme, correctamente». Contra su mejor juicio, aceptó reunirse con él en un lugar neutral, un café cercano que cerraba tarde. Estaba a un corto trayecto en coche de la casa de sus padres, y aunque estaba muy embarazada, sintió que necesitaba esta última conversación cara a cara antes de que llegara el bebé. Encontró a Alejandro ya sentado en una mesa de la esquina, bebiendo una taza de café. Se levantó rápidamente cuando ella entró, ofreciéndose a ayudarla a sentarse. Sofía se negó, bajándose con cuidado en una silla. Durante unos momentos, ninguno de los dos habló. Ella notó que Alejandro parecía más delgado, con ojeras oscuras. Finalmente, se aclaró la garganta.
Sofía, te ves lista para reventar, dijo torpemente, con una media sonrisa en los labios. Ella apretó los labios. Estoy a punto de dar a luz en cualquier momento. Él exhaló, jugueteando con su taza de café. Escucha, lamento todo lo que he hecho. Sé que eso suena vacío en este momento, pero necesito que sepas que me arrepiento de haberte lastimado. Los ojos de Sofía brillaron con lágrimas que se negó a derramar. ¿Qué quieres de mí, Alejandro? Él tragó. Valeria y yo hemos terminado. Lo terminé hace unas semanas. Me di cuenta de que la estaba usando como una escapatoria de mis problemas, y no era justo para nadie involucrado. Sofía levantó una ceja. ¿Y qué? ¿Quieres una medalla? La elegiste a ella sobre mí cuando importaba. Un destello de dolor cruzó su rostro. Me merezco eso. Pero no se trata solo de culpa. Todavía te amo, Sofía. Lamento que haya tenido que pasar todo este lío para que viera lo mucho que estaba perdiendo. Ella sintió una punzada en el pecho, un eco débil del amor que una vez le había profesado. Lo que estás perdiendo, repitió, con la voz temblando. A veces rompemos las cosas tan mal que no se pueden arreglar, Alejandro. El amor por sí solo no es suficiente cuando no hay confianza. Él se estiró sobre la mesa, dudando antes de descansar una mano sobre la de ella. Sofía, no espero que vuelvas conmigo, pero por favor, déjame estar ahí para ti, para el bebé. Déjame al menos intentar enmendar las cosas. Durante un largo momento, Sofía lo miró, los recuerdos destellando. El día de su boda bajo el sol de España, el nacimiento de Clara, las noches que pasaban soñando con un futuro que construirían juntos. La traición de Alejandro había manchado esos recuerdos, pero no los había borrado por completo. Retiró su mano suavemente. Me alegro de que estés asumiendo la responsabilidad, dijo, pero no estoy lista para perdonarte. No sé si alguna vez lo haré. Lo que sí sé es que nuestros hijos merecen un padre que esté presente y sea honesto. Por su bien, estoy dispuesta a llegar a un acuerdo civil. Alejandro asintió, las lágrimas brillando en sus ojos. Gracias, susurró. Se separaron esa noche con un entendimiento tranquilo de que su relación había cambiado irrevocablemente. 2 días después, Sofía se puso de parto en las primeras horas de la mañana. Se apresuró al hospital con sus padres a su lado. Las contracciones la agarraban en oleadas de dolor. El personal preparó su habitación, y su hermana Isabel llegó poco después, ofreciendo palabras reconfortantes y una presencia firme. En medio del parto, Sofía se agarró a la mano de Isabel. El sudor le rodaba por la frente. Gritó cuando llegó cada contracción, el dolor físico mezclado con la intensidad emocional de este momento crucial. Después de horas de parto, Sofía dio a luz a un bebé sano. La oleada de alivio y amor que la llenó fue abrumadora. En ese instante, su angustia pasó a un segundo plano ante la feroz protección y devoción que sentía por esta pequeña nueva vida. La noticia llegó a Alejandro, que irrumpió en el hospital, sin aliento y despeinado, poco después de que naciera el bebé. Sofía estaba exhausta, todavía en la sala de partos, acunando a su recién nacido. Cuando Alejandro entró en silencio, se detuvo en el umbral, las lágrimas una vez más asomándose en sus ojos. Sofía estudió su expresión, viendo una vulnerabilidad cruda que no había visto en años. Con un gesto de cabeza tentativo, le permitió a Alejandro acercarse. Se acercó a la cama y miró a su hijo. El asombro y el arrepentimiento cubrían su rostro. Con cuidado, ella le permitió sostener al bebé por un momento.
En esa tregua silenciosa y frágil, ambos padres reconocieron la nueva vida que habían creado, el vínculo que los uniría para siempre, incluso si su matrimonio se había fracturado más allá de la reparación. Sofía tomó una respiración temblorosa. No sabía lo que deparaba el futuro, si finalizarían el divorcio o si Alejandro realmente cambiaría. Pero por ahora, se centró en lo que más importaba: la salud de sus hijos y su propia determinación recién descubierta. Se había alejado de una mansión y de un estilo de vida que muchos soñaban, pero también había escapado de una red de mentiras. Y en sus brazos sostenía una razón para creer que le esperaban días mejores. Gracias por acompañarnos en esta montaña rusa emocional de amor, traición y resiliencia. La historia de Sofía demuestra que incluso frente a la angustia, una persona puede encontrar la fuerza para defenderse y proteger lo que realmente importa: la familia, la autoestima y el bienestar emocional. Fuimos testigos de cómo una mujer reclamó su independencia, buscando refugio con sus seres queridos y reconstruyendo su vida mientras se preparaba para dar la bienvenida a un nuevo hijo. Las acciones de Alejandro sirven como un recordatorio de que la confianza, una vez rota, es difícil de reparar. Sin embargo, en los momentos más oscuros, todavía puede haber destellos de redención y esperanza de cambio. Si la historia de Sofía te pareció fascinante e inspiradora, por favor dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a dar vida a más historias poderosas de resiliencia, coraje y empoderamiento. Mantente atento a nuestra próxima historia. Y nunca olvides, la verdadera fuerza a menudo nace de las pruebas más difíciles de la vida.